Una cápsula al corazón. Escúchelo cada día en la voz del amigazo del alma, Andrés Mielnik. Y hoy podrá ser su gran día de salvación. Una cápsula al corazón. Muy buenos días, mis amigazos del alma. Les habla Andrés Mielnik. Leo en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, cerrando el versículo 18, hay algo que me llamó mucho la atención. Y dice: pero un pecador destruye mucho bien. Lo repito, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Por qué dice esto el autor de Eclesiastés? Que a mi criterio fue Salomón. Él dice que un pecador destruye mucho bien, en primer lugar, como primera verdad, porque la paga del pecado es muerte. El pecado acarrea muerte. Nunca trae algo beneficioso. Nunca hace crecer sino matar. Por eso el pecador no arrepentido a veces causa mucho daño, porque destruye mucho bien. Mire la sociedad que estamos viviendo. Cambian los motivos de la vida. Cambian el propósito de la creación de Dios. Y cuando el pecado abunda, gracias al Señor, y esta es la segunda verdad que quiero describir, que la gracia abunda, sobreabunda. Que el pecado, a pesar de que destruye, la gracia es la que edifica. Y a pesar de que el mundo está lleno de pecado, Dios, en tercer lugar, sigue amando a este mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que quiero describir es lo siguiente: que nosotros, los que hemos aceptado al Señor, hemos dejado una vida llena de tristezas y huellas que el pecado ha hecho en nosotros. Pero Jesucristo, cuando le confesamos, y esta es la cuarta verdad que quiero describir, cuando le confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, pero un pecador destruye mucho bien, pero la misericordia de Dios cubre nuestros pecados, y tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios y decirle: Padre, perdóname, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aún en la misericordia del Padre Celestial, Él nos mira con unos ojos de perdón. Y Él nos liberta del pecado y la maldad para que vivamos para la gloria y honra de su nombre. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado es errar el blanco, el propósito de Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobediencia total a Dios. Y nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, destruyendo este mundo. Pero vino la gracia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Él nos dio vida y vida en abundancia. Así que el pecado destruye mucho bien, pero la gracia
edifica mucho bien. La gracia nos da bendiciones, nos da paz, nos da salvación, nos da vida eterna, nos da esperanza, nos abre el cielo y salimos de un infierno para vivir para la gloria y honra del bendito nombre del Señor. Así que no olvidemos que la paga del pecado es muerte. Y el que vive en el pecado destruye mucho bien con su vida, sus acciones, sus actos, sus pensamientos. Nunca edifica, sino que arranca la planta y la planta se seca por sí sola por causa del pecado del hombre. Ojalá que entendamos esta verdad, que si la paga del pecado es muerte, la dádiva, el regalo de Dios, la salvación en Cristo es vida eterna. Vivamos para esa vida eterna. Vivamos para la gloria del bendito Dios y venceremos el pecado por siempre jamás. Que el Señor me los bendiga. Les habló su amigazo el alma, Andrés Mielnik. Hasta mañana.